Hola, ¿cómo están? Somos Chilu y Ese. Somos el Chess Team. Y acabamos de venir de una aventura tremenda. Miren nuestras pintas. Sí. No se la pierdan porque ahora se las vamos a mostrar. En el episodio anterior decidimos enfrentarnos a un nuevo desafío. Un gran desafío. Preparamos todo para salir a esta aventura que no está fácil y no sabemos si vamos a poder llegar. Subir caminando a la duna más grande del mundo. La duna Toro Mata. Nos va a pasar a buscar Iván de Apacheta. Él tiene su escuela de sandboard. En esta aventura nos acompaña Iván, junto a su fiel compañero Toby. ¿Quién viene con nosotros? Estoy segura que casi que no llegamos arriba, pero Toby llegará. El camino empezó tranquilo. Gente, esto es matador. Recién empezamos. Estamos que no podemos más. Pero luego se empezó a complicar y nos alcanzó la noche en el medio del desierto. No saben lo difícil que está esta parte. Horas más tarde, seguimos prácticamente al mismo lugar. Una parte plana donde finalmente paraba a descansar. Hasta mañana. Puede pasar. Quédate a ver cómo sigue esta tremenda aventura. Buenos días. Cansancio. Bueno, Arrancar el día. vamos acá. ¿Cómo dormiste, Iván? Con el cansancio creo que ni sentía el frío. ¿Te enteraste? Ni me he enterado de cómo estamos. ¿Qué hora es? ¿1:30? Tarde, ¿no? Si nos agarra el sol, es en el horno. Después de pasar una increíble noche, aunque fue un corto descanso, debíamos seguir camino rápido antes de que nos empiece a pegar el sol matador del desierto. Bueno, este fue nuestro lugar increíble de acampe. Miren el vallecito que encontramos. La mala noticia es que ya nos está empezando a correr el sol, que nos va a calcinar, que va a quemar la arena y que nos va a complicar para bajar. Si está muy caliente porque va quemando las tablas. La buena noticia es que estamos mucho más cerca de lo que pensábamos, ya que ya no veíamos en la distancia allá arriba y ahora que la vemos estamos cerca. Así que una vez que ya agarramos la cumbre, el filo, una vez que agarramos el filo ya le podemos meter pata y avanzar mucho más rápido. Casi que nos sentíamos como en las películas de ciencia ficción cuando están en el espacio y tienen que cumplir la misión rápido antes de que salga el sol y los queme. Ya arrancamos la subida del día de hoy, el día de la fecha, porque no habíamos llegado hasta arriba ayer. Tuvimos que acampar donde pudimos porque ya no nos daba más el cuerpo. Y ahora seguimos caminando y todavía no llegamos a la cima. Ni siquiera a la cima, al filo, porque una vez que lleguemos al filo vamos a tener que caminar algunos kilómetros hasta el lugar donde nos vamos a tirar. Así que seguimos exhaustos y habremos subido unos 200 metros del campamento, así que todavía nos quedan varias horas por delante. Agotados. Gente, ahí está el mar de fondo y logramos nuestro primer objetivo, que era llegar al filo de la duna para poder caminar más cómodos, más firme, más fácil, más todo. Lo logramos, estamos recansados, pero bueno, y todavía nos queda como 1 hora de caminata y el sol está empezando a pegar. Pero bien, ¿no? Bien, bien. Típico nuestro, meternos en cosas así no sé para qué. ¿Quién nos manda a subir la duna? ¿Quién nos manda? Realmente. Y lo peor, lo peor es que fue idea nuestra, ¿eh? Se la tiramos a nosotros, Sí. ¿sabes? Todavía falta un montón subir. No sé si vamos a llegar tan arriba. Donde podamos tirarnos hacia la moto nos vamos a tirar, o sea, no. ¿Ya está disertando? No necesitamos llegar arriba de todo. Me gusta tu actitud. Me da lo mismo. Yo quiero hacer sandboard. Quiero llegar a la moto. Y yo lo que quería era dormir a la noche en el medio de la... No necesitamos llegar a la parte más alta. No, Ahora lo mismo. volver, ya está. Sí. Ya me preocupa por dónde. Mirá la olla. Mirá la olla esa gigante, caes ahí. Increíble este paisaje. La altura que estamos a 1000 y pico metros sobre el nivel del mar. Subimos todo caminando porque empezamos a subir a partir de los 100 metros sobre el nivel del mar, imagínense. Todo por la arena, una locura si lo pienso. Y así lleva Chilu su casco, muy práctico. Me cae por la duna y me muero, no lo bajo a buscar ni en pedo. Sí, olvidate. Se soltó. Uy. Ay, esta casa no puedo ni bajar. Increíble, venimos de allá.
Increíble este lugar. Lo surreal, estas dunas. Miren las montañas allá de fondo. Allá está Iván. Miren todo lo que nos queda caminar hasta allá. Ahí a la punta esa está la cruz. No creo que lleguemos a la cruz. Vamos a tratar de bajar antes. Sí. No es muy lejos todavía. Otra bajada mortal. No, qué correr, estoy más cansado. Un paso más para el chestín. Un paso más para el hombre. Bueno, allá está la cruz. Nunca fue nuestra intención llegar a la cruz, así que no creo que lleguemos. O sea, siempre nuestra intención fue llegar a este filo para poder bajar la ladera larga de la Duna Toro Mata. Y la realidad es que acabamos de llegar. Así que en verdad, si nosotros ya que si queremos cumplir nuestro objetivo, que era bajar la duna más larga del mundo, que se baja desde acá, Es larga, ya llegamos. Es larga la baja. Mira, ¿Qué? este filo finito, 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 de toda la arena volada. Allá. Y ahí ya está. Si la moto es un puntito. Toda la bajada. Increíble. Allá está la moto, un puntito chiquitito. ¿Vos decís de por ahí? No te vayas a ir que no frenás hasta la moto. Increíble. Bueno, podemos decir que llegamos a nuestra cumbre. Me fascina todo este brillito dorado. No sé qué será. No sé. Qué mineral. Es impresionante. En total, en todo el trayecto, caminamos 10 kilómetros desde abajo y subimos un desnivel total de 1100 metros. ¿Qué es esto? Estamos parados en el filo Creo que me voy a sentar. entre el abismo y la gloria. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Llegaste, Toby! ¿Cómo te costó? Pobre Toby. Increíble la felicidad que tenemos en este momento. Acá es cuando decís, vale la pena todo el esfuerzo que hicimos. Igual es mentira, no vale la pena. Vale la pena. Me lo preguntaba 10 minutos atrás y yo no sé, lo dudaba. ¿Qué decís, Iván, respecto a esta experiencia, esta subida? Ya la experiencia está, pero se vuelve a sufrir y se vuelve a disfrutar como la primera vez. Eso puedo decir. Sí, uno nunca aprende, ese es el problema. Parece que uno tiene memoria selectiva. Tiene memoria corta, ¿viste? Decís, lo pasaste para el c*** y lo volvés a hacer, no importa. Como igual. la vida, te golpean 1000 veces, Sí, igual así. te volvés a golpear. Pero bueno, increíble. La felicidad de este momento, la verdad que no. Increíble. Desayunando, son las 9 y algo, no sabemos bien. Tardamos como unas 3 horas en llegar, pero finalmente tuvimos nuestra merecida recompensa, que es esta: desayunar primero, comer algo rico y después todo bajada hasta allá, hasta la moto. La moto se ve puntito por ahí. Así que bueno, nada, vamos a comer. La mesa está justo en el filo, así que si se nos cae algo, lo buscamos abajo en la moto. Desayunando atún con pan. Hablando de decisiones, una buena decisión fue haber traído los bastones. Y una mala decisión fue haber subido. Nada. Estábamos muy en duda si traerlos porque nos iban a molestar en la bajada, porque por ahí nos molestaban incluso en la subida por momentos. Nos ayudó mucho en la arena que patinaba. Cada patinada que podés ir varios metros para abajo, como que con el bastón podías ayudarte a mantener la estabilidad, ir más lento, porque a veces por momentos la arena está tan suelta que tenés que pasar corriendo, porque si no, donde te quedas quieto empezás a bajar hacia abajo. Y eso es recansador, o sea, no tenemos esa energía. Entonces, lo bueno es que con el bastón podíamos ir más lento porque íbamos frenados, el mismo bastón nos clavado nos mantenía en el lugar. No pensamos nunca usar bastones en la arena, pero fue lo mejor. Y otra buena decisión también, que estábamos muy en duda, era si traer las botitas de trekking. Claro, obviamente para caminar siempre es mejor la botita de trekking que unas zapatillas comunes. El tema era que para bajar la misma historia, ocupaba mucho lugar en la mochila, no iban a entrar, ni iban a quedar colgando, iban a molestar, son pesadas. Y son pesadas también para subir. Entonces vinimos con zapatillas comunes, así que no son. Las mías son un poco más de trekking, las de Ezequiel son de ciudad directamente. En la arena no importa, porque uno no necesita que no patine la suela, o si hubiese ayudado que un poco el tobillo agarre, eso es verdad, es la única ventaja que hubiésemos tenido. Pero hubiese sido un incordio absoluto cada vez que nos teníamos que sacar la zapatilla para sacarnos la arena. Hubiese sido un embole atar y desatar esos cordones de las botitas de trekking. En un segundo, mirá, cada 2 minutos teníamos que hacer eso. Justo los dos trajimos sin cordón, así que fue re práctico para sacarnos, ¿no? Y no nos costó nada caminar sin botita de trekking. Quizás la mala decisión es el camino que elegimos. Fue muy difícil,
Hay una manera de hacerlo mucho más largo, más fácil obviamente, menos cansador, pero mucho más largo. Y elegimos hacerlo un poco más corto, bastante más corto, pero fue muy difícil también. Creo que hicimos bien, estamos contentos. Antiguamente los incas, antes de ir a conquistar un lugar, hacían un pago, ¿no? Vamos a hacer el pago al Toromata. Ya nos ha hecho sufrir bastante en la subida. Sí, guacha. Entonces, Pero eso porque no le dimos antes de salir. sí, exacto, ¿no? Claro. Este es nuestro premio por haber subido. Exacto. ¿Cuánto hemos subido ayer? Hemos No subido sé, no, 8 horas en más. total. 8 horas en total. Sí, 8 horas en total. 8 horas 3 horas caminando. 5. Gracias al Toromata. Y te pedimos permiso para poder bajar 1800 metros. Guíanos por las mejores líneas para que este sea inolvidable para el chesting. ¿Ok? Hasta que ya es inolvidable. Yo lo ofrendo. Yo lo prendo. También lo ofrendamos. Toromata, recíbelo. Ay, yo pensé que para nosotros. Recíbelo. Nosotros también para tomar un poco de valor. Ahí está, me gusta tu actitud. No, qué bien. Lo ideal es ir por acá, o sea, donde esté esta parte de acá no caigamos acá porque eso nos va a arrastrar y nos va a llevar y cuando Claro. queramos regresar se nos es muy complicado. Bueno, gente, estamos listos. Estamos para la aventura, estamos para salir. Está súper empinado, pero está bueno. Qué poca fuerza tengo en las piernas. Chilu, Sí, para allá. sí. Voy a ir cruzando ya medio otra vez. Ya, a ver. ¿Sales primera? Dale, Saca línea. voy. ¿Ese estamos? ¡Vamos, Chilu! ¡Bien! ¡Está increíble! Eso, todo, dale. Toby, vamos. Bueno, gente, ahora me toca a mí. Siempre el que filma con el dron sale más tarde. Desde el Toromata, la duna más grande del mundo. El Chess Team los saluda y les dice: si les gustó este video, suscríbanse y todo eso. No, mentira, vamos. ¿Por allá? No llego. Llegué acá y subí lo más posible. Sí, me trae la planta. Subí lo más posible en esta lomada, así no tenés que caminar mucho. Nada, ahí no subo el video. Sí, te sube un par de metros. Nada, quedó ahí. Olvídate. Primera parada, chicos. Todo teníamos que pasar como por arriba. Sí, por arriba. Ni bien llegamos a parte más baja, todo para la izquierda, todo para la izquierda, ¿ya? Zarpada la bajada. Estoy intentando. Ah, ¿estás poniendo cera? Sí. Sí, es lo que estoy intentando. ¿Y ahora? Qué difícil pasar la loma esta. Faltó una loma ahí. Sí, vamos a llegar para allá y de ahí vamos. Pues nos va a dar una velocidad también. Ahí sí. Quítate, sí, ¿no?
Vamos a tener problemas con las plantas acá. Estoy intentando, te juro. Qué cagada que Sí, es como que la acera te alcanza un toque al principio y después ya va así. Fue bien, boludo, con la acera. Es impresionante la diferencia. Acá está lleno de bumps. Y vamos re lento igual, boludo, va re frenada. Pero es más difícil que tener el control también. Fueron 40 minutos de pura adrenalina para recorrer 2 kilómetros hasta la base, donde bajamos 1000 metros de desnivel. Espectacular. Por este motivo es la duna más grande del mundo, ya que es la que tiene la mayor distancia entre la base y la cumbre. Está buena esta bajada. Muy buena esta bajada. Estuvo re buena la red. Chestin, vamos. ¡Esa! ¡Ah! ¡No puedo hablar! ¡Ah! Costó, pero estuvo buena. Bueno, gente, llegamos prácticamente abajo, queda un pedacito más. ¿Cómo costó la última parte? Ya sincera, con arena negra. Estuvo re difícil, pero estuvo buenísimo. Bueno, sacando las tablas. Toda una experiencia, gente, haber bajado esta duna. Gigante, ni siquiera se ve de dónde salimos. Está allá arriba. Impresionante. Muy difícil, pero fue espectacular. La hice todos juntos. Vale la pena. Vale la pena. Qué bueno, chicos. Bueno. Vale la pena verlo en el canal nuestro, al verlo en algún lugar. Hacerlo Verlo por tele. Verlo por la tele cómodo, con el aire acondicionado desde su casa. Que tenga la oportunidad, que venga y que hable con Iván, que los va a saber guiar hasta arriba por el camino más corto. Y aún así el camino es difícil. ¿Cuál es el plan? Que tenemos y el baño que nos vamos a dar en el río. Primero, después en la ducha. Podríamos bajar la duna más alta del mundo. Yo creo que esto con... De acá al Everest. Ah, De acá al... No, esto cuenta como una aventura más para el Chess Team. Y así termina el día. Bueno, no, así empieza el día en realidad. Para terminar la travesía, vamos a recuperar un poco de energía tirándonos al río. No podemos más. No me dan ni las piernas para bajar el senderito este. Qué horror. Llegamos, gente, llegamos al Chernobyl, ahí está. Llegamos a casita, en la sombrita de acá de la plaza. El único árbol que da sombra en la plaza. Todos tirados fríamente. Vamos cerrando esta aventura, aunque las secuelas de la aventura van a seguir un tiempo, porque tenemos arena hasta en las pestañas. Lo que va a hacer limpiar toda la arena que tenemos por todos lados. Bueno, las quemaduras en el cuerpo, las consecuencias van a durar 3 días más por lo menos. Y el cansancio muscular, todo. Ahora la pregunta. La gran pregunta. ¿Valió la pena? Sí, valió mucho la pena. ¿Lo volverías a hacer? No, no lo volvería a hacer. ¿Y si te hubieras enterado antes que ibas a sufrir tanto? Ay, yo creo que sí. Nosotros siempre elegimos sufrir, porque así somos. Sabemos que vamos a sufrir, igual lo hacemos. Más allá de que uno se imagine lo peor, nunca es lo mismo imaginarse lo peor que estar ahí en el momento. Del dicho al hecho hay un largo trecho, porque sabíamos que iba a ser dificilísimo, porque subir una duna de ese tamaño nunca podía ser fácil. Pero... Ahí está la duna. Sí, es increíble. Cuando pienso que bajamos de allá arriba, siempre sabemos que va a ser difícil y que lo vamos a sufrir y que la vamos a pasar mal, y así todos siempre elegimos hacer las aventuras, así que siempre valen la pena. Y son espectaculares, no vamos a decir que no, nos re divertimos, pero bueno, fue mortal. Fue mortal. Así Creo que una de las cosas más difíciles que hicimos de nuestra vida. No la más exigente, probablemente, porque hemos hecho aventuras o travesías o trekkings que fueron más exigentes, que donde fueron más kilómetros, más largo, más cantidad de horas, más días, más peso, y terminamos más cansados incluso, que las piernas ya no nos respondían. Acá no llegamos a ese punto. Tampoco fue la más peligrosa, porque hemos hecho travesías mucho más peligrosas, de cornisa o de subidas mucho peores que esta. Esta no hubo ningún momento de peligro, o sea, podríamos haber rodado hacia abajo los 1000 metros que habíamos subido, porque era así, si te caías podías rodar y no parar nunca.
pero nunca hubiese sido un peligro la arena. Fue, más allá de que fue muy exigente, fue muy difícil. Cada paso que teníamos que dar era realmente difícil. No avanzábamos, no íbamos para ningún lado, nos hundíamos en la arena se desmoronaba abajo nuestro. No se los mostramos, zafaron, porque era de noche y no se los mostramos, pero bueno, sépanlo. Acabamos de venir a buscar a Iván porque ahora nos estamos yendo para Marcona y le vamos a dar una aventona hasta allá. Pero nos quería mostrar su planta, es muy interesante, produce proteína de insectos. Les queremos contar que todo lo que recaudemos con este episodio y el anterior va a ser donado a Iván para apoyar su emprendimiento. Así que todas las donaciones del chat en vivo y del video en general, además de las publicidades, se las vamos a dar a él. Iván se está enterando de esto ahora, así que les agradecemos su colaboración por el medio que sea. Muchas gracias. Acá está Iván. Hola, bienvenidos chicos. Disculpen la facha. Pero Venimos de la duna. Venimos de la duna, acabamos de bajar de la duna, así que... Sí, estamos en la planta de bioconversión o mosca soldado negra. Este es un proceso que transforma los residuos orgánicos en proteína mediante el uso de larvas. Tenemos larvas soldado negras. Sí. Este es el producto que tiene entre 30 hasta 50% de proteína y que puede reemplazar fácilmente a la harina de soya o harina de pescado. Pero lo interesante es que aprovechamos residuos que van a los botaderos o rellenos sanitarios y producen gases de efecto invernadero. Mientras que nosotros, aquí, en Waste2Pro, Es ingeniería ambiental, en Waste2Pro, las cosas en contexto. hace Sambor, pero claro, Sí. es ingeniería ambiental. Bueno, sí, ese es mi lado oscuro. Bueno, hay varias de las imágenes que están censuradas por respeto. Cuidar la sensibilidad de nuestros espectadores. Y lo que queda, tenemos el famoso frass, que sirve para las plantas como fertilizante. Es como un humus de lombriz, pero el proceso de acá es mucho más rápido, ¿no? Las larvas se pueden consumir frescas o deshidratadas. Las frescas son las que hemos visto ahí. Sí. Eso le damos a las gallinas, en este caso. Le damos a algunas aves, animales exóticos. Papá le reinteresaría. Sí, por eso, sabes que mi viejo es veterinario. Él se dedica justamente, claro, a nutrición animal. Aquí tenemos los residuos que quedan de todo el proceso de bioconversión. Una de ellas es la pupa, el esqueleto, ¿no? Bueno, en este caso... ¿Eso que son las moscas muertas? Sí. Las moscas muertas. Mismas, ¿no? No. No comen todo. No Ahí son- descubrí una cosa que no comen. Comen todo menos a sus propios padres. Tema de Pues, códigos. mayormente lo implementamos más a los fertilizantes. Ellas también son acuáticas. Podemos tenerlas en los residuos líquidos o los lixiviados y podemos alimentarlas. Podríamos tener un poco de estas en las aguas negras del Chessmóvil, ¿no? Un bicho esto es una camioneta que te mata. Acá tenemos los residuos fermentados. Sí, el olor acá es un poco más agradable. No Un tiene... champagne de ahí. Rico, es un alcohol rico. Y ese líquido es aprovechado, también se puede aprovechar con la hermetia, ¿no? Este es uno que ha sido echado recién. Ah, pero entonces este líquido en realidad es de ese fermentado, es ese líquido. Lo aprovechamos con los mismos residuos orgánicos fermentados. Este es uno joven y acá tenemos un poquito más grande. Mira, más grande. No, pero digo, mirá lo que son. Re grandes, ¿no? Sí. La mosca soldado negro tiene un amplio gama de residuos que puede aprovechar desde las excretas humanas Sí, las excretas humanas. hasta frutas que ni siquiera han sido tocadas simplemente porque están golpeadas, la gente no lo come. Ellos comen de Comen de todo. Animales muertos también pueden llegar a comer. Pero como ven acá, en Waste2Pro solamente aprovechamos residuos orgánicos. Está muy bien. Todo lo que es residuos orgánicos, frutas, verduras, Sí. de todo ello. Sí. Recolectamos residuos de los restaurantes, hoteles, fruterías. Le dejamos estos pequeños... Ah, vos le dejas directamente los baldes, ellos te los después te los llenan y vos te los pasas a buscar. Y acá estamos practicando una economía circular. Nada se desperdicia. Todo lo Pero esas sandías están buenas. ¿No? Es lo que yo decía. No me cachen. Es lo que yo decía, esa sandía. La sandía, mira, esta sandía nos dan, ¿no? Y esto realmente la gente lo bota. ¿Por qué? Porque supuestamente es una sandía de segunda. Ah. Entonces la gente va a ver a comprar y dice, pucha, está fea, ¿no? Sí. Pero si la partimos... Mira, ¿y si la partimos? Pero ¿y si la partimos? No, ahí saco el cuchillo. No, pero- No, acá no. Acá en medio de las larvas no. Yo almuerzo acá, chicos. No. Una etapa, otra Sí. etapa, pero acá tengo más etapas, así que todo comenzó en este cuartito, con una bandeja comenzamos, así Ajá. que ahora tenemos un montón. Acá tenemos más larvas, ¿ya? Pero tenemos larvas en... Pero están quietas casi. No, se mueven. Están tranquilas porque les falta comida ahorita. Y miren acá, miren cómo lo han podido transformar los residuos y están dejando el frass. Esas son larvas que acaban de nacer
Y se le está dando el alimento nuevo. Tenemos acá Mirá. Ah, mirá. sal. ¿Viste la mosca? Ah, es enorme la mosca. Tenemos acá el lugar donde se llama el cuarto del amor. Son enormes. Las Love Cage, porque acá ellas simplemente se reproducen. Ahorita voy a echar un proceso de echarle Agua, ¿no? agua. Mira, qué interesante, o sea, qué impresionante, muy desagradable tu trabajo, pero... Ah, No, sí, pero pues. está re bueno, es súper interesante. Sí, sí. ¿Dónde ponen los huevos? ¿Dónde Ah, quedan? ya. Este es el proceso de recolección de huevos de mosca. Para, ¿y qué son esas maderitas? Estoy como Fantino, ¿no? Mira, y lo bueno que esta especie Imagina. es considerada no transmisora de enfermedades. Menos Muy mal. bueno. Es lo importante. Por eso es que tiene una gran acogida en toda Latinoamérica. En las tablitas, en las ranuras, vamos a encontrar un montón de postura, huevos, ¿no? Mira vos. Acá tengo una capacidad para producir hasta 80 gramos de huevo. ¿Cuántas larvas después llegan a Mira, ser? un gramo tiene aproximadamente 40.000 larvas. Mirá. Y bueno, actualmente han venido a capacitarse varios, buscando esta metodología para poder replicarlos en su lugar, ¿no? Esto comenzó ya cuando estábamos desde la universidad. Ajá. Montamos un grupo y decidimos comenzar. Tenemos varios parámetros como la luz, de hecho que le permite el paso de la radiación, y eso hace también que las moscas se estimulen, ¿no? En invierno en Europa las temperaturas no son tan favorables, allá ellos ya tienen todo sistematizado, el tema de la luz, de la temperatura, de la humedad. Claro, más estandarizado todo y para poder tenerlas produciendo también más tiempo. Sí, pero su producción de ellos es mucho más cara. Exacto. Entonces nosotros acá en Latinoamérica tenemos las condiciones y Ujú. podemos aprovechar esto de manera más económica. Miren, acá han puesto en la parte de abajo. Mira cómo es, para que parece una manteca. Sí, pero en realidad son cientos de huevitos. No da para ponerse en un pan y comerlo. Full proteína, ¿eh? Sí, es cierto. Acá tenemos. Ah, mirá. O sea, digamos que la idea sería hacer crecer esto a nivel industrial para llevarlo a otra escala, digamos. Esto es Exacto. como una planta piloto. Exacto, es una planta piloto. Mirá qué bien, Iván, ¿eh? Me gusta, es un re buen proyecto, está muy bueno. Nosotros como Waste to Pro buscamos que esto crezca mucho más y esto se vuelva mucho más masivo, ¿no? Qué bien, che. Ya saben, Waste to Pro es la empresa, la planta piloto acá de Iván. Esperemos que se aprovechen los residuos orgánicos como tenés pensado. Que la verdad que está muy bueno. Muy interesante, ¿no, Chilu? Sí, sí, sí. Voy que te cansada, pero... Estás re cansada vos para... No, yo me recopé con la planta. Sí, Me pareció re está copado. buenísimo. Vamos a seguir viaje entonces para Marcona. Así que, bueno, vamos a encarar para allá. Si Chilu no se duerme en campo, por ahí se duerme. Ah, se me puedo levantar primero. Ah, hasta quedaste dura, la edad, ¿no? Qué duro. Entonces, ya saben, si les gustó este episodio, Suscríbanse. suscríbanse. Pongan campanita. Denle con like, pongan campanita. Todas las notificaciones. Compártanlo, que es muy importante sí, también. Eso nos ayuda mucho. Y bueno, y dejen comentarios también. por Y vean las supuesto. publicidades. Ah, y todo eso, bueno, todo un Eso combo. nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo episodio y bueno, somos Chiru y ese, porque no sé si lo habíamos dicho antes.